Muy buenas tardes, muy buenas noches o buenos días, no sabemos la hora en la que están eh, acompañándonos en esta nueva emisión de las Crónicas del Encierro del programa de la Universidad de los Lagos, El Bueno, el Malo y el Feo, con mis compañeros Rodrigo Lagos y Cristian Tejeda. ¿Cómo están, colegas? ¿Cómo estás, compadre? ¿Todo ok? Acá. Muy bien aquí. Adivina cómo estoy. Estamos grabando de noche, así que salud, pues. Ah, verdad, sí, en horario de adulto. Salud. Una cervecita para bueno, la voz. Eso, esta semana agradecer, ¿no es cierto?, a quienes han tenido la buena onda de escuchar el programa, a quienes han hecho algunos comentarios. En la página, en el canal de YouTube todavía nadie hace comentarios, pero bueno, no pasa nada. En las otras redes sociales sí que nos han comentado un par de cuestiones. Y bueno, esta semana Rodrigo nos invita a conversar de un tema. Así que, Rodrigo, ¿qué onda? Quisiera leerles algo primero. Dice, la condición de pandemia que nos afecta ha trastocado parte importante, sino toda nuestra vida cotidiana. Una de las primeras áreas que se vio afectada fue la educación. En nuestro país nos encontrábamos comenzando el año académico y el impacto principal en esta área fue el de encontrarla débilmente capacitada y equipada para abordar el desafío que se estaba instalando. No pocos han sostenido que la solución se encuentra en robustecer las capacidades tanto técnicas como informático-didácticas de los profesores y estudiantes. No obstante, parece que dicha expectativa no es solo imposible a corto plazo, sino que igualmente incapaz de abordar esas otras dimensiones que entrega la interacción de las personas que conforman una comunidad educativa. Lo que estamos perdiendo es más que preparar el próximo CIMSE o la próxima PSU que se nos viene. Hoy día quiero que comentemos y hablemos a propósito de un editorial del medio electrónico CIPER que se llama La casa no es una escuela, propuesta de política educativa en tiempos de pandemia. Los autores son Cristian Beley y Gonzalo Muñoz. Fue publicado el 8 de marzo del 2020. No, el 8 de abril. Perdón, tienes razón. No, enero, febrero, sí. Marzo, abril, exactamente, tienes toda la razón. Como siempre. La educación. Hoy en Osorno, a las 10 de la noche, termina la cuarentena que nos tenía obligadamente en nuestros hogares. Y una de las medidas que Martín señalaba la semana pasada era que el alcalde de la comuna de Osorno estaba, al parecer, llamando a los profesores de los establecimientos educativos de la comuna a presentarse en un determinado momento para iniciar, me imagino yo, este nuevo estado de normalidad. La pregunta es, ¿qué efectos va a tener en lo que en este momento se está entregando como parte de lo que significa el proceso educativo, que nuestros hijos, nuestros estudiantes, nosotros somos profesores de universidad, igualmente estamos en la misma problemática? ¿Cómo vamos a abordar esto y qué significa abordarlo también en estos tiempos de pandemia, ¿no? Esa es un poco la reflexión que deberíamos comenzar a desarrollar. Y el texto que les mencionaba, La casa no es una escuela, señala que uno de los aspectos que resulta ser casi una obsesión del Ministerio de Educación y la obsesión de muchos directivos de establecimientos educacionales, por qué no decirlo, parece ser trasladar justamente lo que se hacía en la escuela ahora a la casa. Y esto está generando y trastocando ambientes que incluso las referencias que hay en torno a la bibliografía señalada en ese artículo, incluso generando espacios de violencia al interior de las casas, por la desesperación que muchos padres, o por el desatino de muchos padres, o por la incapacidad de muchos padres,
porque no tienen por qué tenerla, de dirigir procesos formativos al interior de estas con sus hijos. Es un problema que todos estamos viviendo y que de algún modo depara y requiere detenerse un momento para pensar qué es lo importante de la educación y qué es lo que corresponde realizar en un tiempo de pandemia. Es una tremenda posibilidad también preguntarse qué tan importante es la educación. En una situación donde lo que se pone en juego es la salud, incluso la vida de las personas, hay ciertos aspectos del cotidiano que se retrotraen, digamos, ¿no? Y que hay un más o menos consenso, digo más o menos, porque también han habido voces que han cuestionado, el mismo Mañalich ha cuestionado esta posibilidad de que se haya parado el sistema escolar por asuntos vinculados a la vacunación contra la influenza, en fin. Pero pareciera que en un contexto donde es la vida lo que está en juego, uno de los aspectos que se retrotrae es la educación, ¿no? Hay momentos donde yo he estado tentado también de plantear que esta discusión que venimos desde el pingüinazo, el 2006, ¿cuándo fue el pingüinazo? ¿2006, 2007? ¿2006? 2006 2005. Claro, desde ahí para adelante, cuando ya en periodo concertacionista se coloca con absoluta fuerza social el problema de la calidad de la educación, no había una situación sanitaria que pudiera hacer denominar al tema educativo o a la mala calidad de la educación como una pandemia, ¿no? O como una epidemia, en el caso si fuera estrictamente chileno, nos comparábamos con la OECD, qué sé yo, pero aparentemente por la cantidad de enfermos o por la cantidad de víctimas del sistema educativo también sería posible denominar esta cuestión como un problema con algunos atisbos de sanitarios, ¿no? O sea, la salud mental, la salud laboral, en fin. A mí el artículo me parece interesante, yo lo había leído, de hecho creo que en el primer capítulo que grabamos sobre la autopista del sur, hice referencia en algún momento al hecho de que lo que más me parecía interesante del texto es que se plantea la educación como una maratón, ¿no? Y que por lo tanto la posibilidad de detenerse en una estación por unos minutos no pone en riesgo realmente aquello que la sociedad o las sociedades esperan del proceso educativo, por cuanto el proceso educativo es de largo aliento. No es una cuestión que se vaya a jugar en una semana, ni tampoco en un mes, ¿no? Ese aspecto a mí me parece sensato, creo que da un poco de pistas respecto de cómo poder abordar esta cuestión. Me parece, finalmente, como en esta primera intervención, creo que es relevante para no solo abordar la problemática esta que Beley y Muñoz nos plantean, que además la viene planteando un montón de gente, un montón de colegas, profesores y profesoras de distintas realidades educativas, nosotros mismos en el ámbito universitario, bueno, más ustedes que yo en realidad, porque yo en este minuto estoy en otro tema. La situación de la cuarentena ha demandado al ejercicio educativo ciertas habilidades, ciertas competencias, ciertos tipos de ejercicio que no estaban con el prestigio suficiente como para poder desarrollarlos, digamos. O sea, temas de educación a distancia, el manejo con las plataformas, eso muchas universidades, muchos colegios, hay negocios asociados a eso que se han venido desarrollando hace rato.
pero es ahora cuando aparece la urgencia, el sentido de urgencia, y resulta que el sentido de urgencia como que hace que nos pille la máquina. Creo que es importante mencionar, para poder comprender bien desde dónde se está leyendo esta propuesta de Beley y Muñoz, quiénes son Beley y Muñoz. ¿Quiénes son? Ustedes no los conocen, no sé, son más o menos conocidos ambos. De hecho, Gonzalo Muñoz fue uno de los operadores en el gobierno de la Bachelet vinculado a una de las subsecretarías de la Dirección de Educación General en el Ministerio de Educación. Él fue quien estuvo detrás de todo el proceso de instalación de las medidas que Bachelet estaba implementando ahí en ese momento. Y Cristian Beley es de la Universidad de Chile, un académico de la Universidad de Chile que pertenece al Centro de Investigación Avanzada en Educación. Gonzalo Muñoz también, ambos son sociólogos, están desde esa óptica están mirando este problema, desde la sociología. Muñoz trabaja en la Universidad Diego Portales y ha sido un asesor permanente también de la Fundación Chile. Creo que es importante estos datos porque de alguna manera aportan elementos que creo permiten situar el discurso desde donde ellos están elaborando este planteamiento. Y por ahora, así preliminarmente, yo diría que lo hacen desde la óptica de la mesura con un aliño, digamos, con un ají a las políticas de gobierno. Yo creo que de alguna manera no pueden ellos distanciarse del planteamiento político que tiene el gobierno respecto a esta cuestión y por lo tanto operan desde una matriz crítica, resituando, digamos, la educación a una esfera más bien que puede ponerse entre paréntesis, ¿no? No se corre mayor riesgo, esa es la tesis de fondo, no se corre mayor riesgo si dejamos esta cuestión en un paréntesis momentáneo. Eso como va a partir. A mí, si hay un punto que me gusta, ¿no es cierto?, de este escrito, es el final, ¿no es cierto?, su conclusión. Dice, nos ha recordado, por ejemplo, la relevancia de la escuela como institución social. Lo difícil de la profesión docente y que los aprendizajes son solo posibles cuando existen los apoyos y las condiciones necesarias. También nos ha recordado que la educación no debiera transformarse en el sinsentido de una carrera fratricida, ¿no? Lo que tú mencionas, esta suerte, ¿no es cierto?, de maratón, por indicadores y métricas de rendimiento. Por último, nos ha recordado que, y ahí lo pone con negrita, el mayor desafío educacional chileno es proveer oportunidades de aprendizaje integral relevantes y significativas para todos los niños y niñas con independencia de su origen o condición social. Nunca cobró más sentido, y esta frase es muy bonita cuando termina, ¿no? Nunca cobró más sentido la idea de proveer a todos una educación para la vida. Pero el confinamiento obligado también nos recuerda que la educación es parte de la vida, ¿no? Claro. Yo creo que ahí... Calma, Rodrigo, que quería desarrollar una idea con respecto a esto, ¿no? Que me parece súper interesante, ¿no es cierto?, relevar, porque yo creo que hace tiempo que está más bien oculto, ¿no? El hecho que la educación precisamente es un proceso para la vida, para el desarrollo de la vida, ¿no? Como decía el estimado Paulo Freire, ¿no? O sea, te educas para ser más, ¿no es cierto? Ser más ontológicamente, ¿no? Para, como diría Spinoza o Deleuze, ¿no es cierto? Para tener más potencia, para cachar más, y lo digo así, para cachar más cuál es el significado del contexto en el cual estoy y cuáles son las decisiones que debo tomar en el contexto que me surge, ¿no? Y este contexto es el contexto de una pandemia, ¿no? Entonces, la educación, ¿no es cierto?, si aparece relevada hoy, ¿no es cierto?, es precisamente porque aparece también asociada, ¿no es cierto?, a otra dimensión de la vida que es súper importante, ¿no? La salud y la educación creo que son pilares, ¿no? Uno en alguna medida, cuando
porque la enfermedad es azarosa, ¿no? Y como la enfermedad es azarosa, ¿no es cierto? La salud y todo, ¿no es cierto? La institución médica la requerimos precisamente, ¿no es cierto? En esos momentos en que nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, está inmerso en procesos de enfermedad, ¿no es cierto? Como lo que sucede ahora, ¿no? Pero también nos muestra que la salud es una institución social. Y para algo está ahí, ¿no es cierto? La educación es una institución social y para algo está ahí, ¿no es cierto? Y parece ser que no es para esta carrera o esta larga maratón que precisamente nos invita, ¿no es cierto?, a ser más eficaces, a tener, ¿no es cierto?, más conocimientos en esta vía precisamente por un proceso de competencia de uno con otro, ¿no? Sino precisamente son instituciones que nos permiten, si es una educación para lo social, nos permite, ¿no es cierto?, sortear como sociedad problemas como los que estamos viviendo ahora, ¿no? O sea, por eso también el texto dice, nunca como ahora es preciso meter ciertos temas en educación que a lo mejor no han estado presentes antes, ¿no? O sea, el hecho, ¿no es cierto?, de para qué nos educamos, para qué es un ciudadano, qué debemos hacer, ¿no es cierto?, qué tipo de solidaridad debemos tener, ¿no es cierto?, en momentos como este, en donde parece ser que hay una encrucijada y un problema que debemos sortear de alguna manera, ¿no? Y precisamente las condiciones, ¿no es cierto?, en las cuales ahora estamos, ¿no es cierto?, haciendo clases, o sea, evidentemente trae ciertos problemas, pero bueno, te doy paso. A mí me llamaba mucho la atención justamente este señalamiento de una educación para la vida, desde la perspectiva que se expresa también cierta necesidad. Se nos fue. Bueno, te doy sí. paso y se fue. ¿Ah? Sí, exactamente. Y fíjate que esa educación para la vida, de algún modo, a mí me parece que es relevante, sobre todo en un contexto bien concreto en el que vive nuestro barrio, por decirlo así, ¿no? Por nuestra ciudad, nuestro Aldea. pequeño espacio. ¿Cómo le llamabas tú? Nuestro barrio, ¿no? Aldea. Nuestra aldea. Y fíjate que una de las cosas que no se ha discutido, y yo creo que no sé si ha tenido lugar suficiente en el reconocimiento de lo importante que es la educación en términos de lo que significa estamos preparados para volver a un estado de autorregulación para el uso del desplazamiento en nuestra ciudad sin colocarnos en peligro, por ejemplo. O sea, nosotros en la mañana, mucha gente sostiene que la gente se va a desmadrar, por decirlo de algún modo, ¿no? No tengo idea si eso estará fundado en algo o es simplemente la mala fe o es una buena sensación. Basta ver la cobertura de los canales de televisión respecto de la apertura de un mall en Santiago, ¿no? Cómo le dieron bombo, digamos, a esa ritualidad de mercado, digamos, que es abrir un mall. Y, o sea, a mí no me extrañaría que vaya a quedar la escoba de nuevo. O sea, lo que pasa es que igual ahí creo que también se nos desvía un poco la conversación. Perdona, Rodrigo, pero creo que la reflexión tanto del texto como de la invitación que inicialmente nos planteabas, situaba la conversación en el marco de la educación en tanto institución escolar, ¿no? Sí, no, es que tiene que ver con esto, pero es que mira, tiene que ver con esto por lo siguiente. Pero es que mira, déjame terminar el punto. Si finalmente esto que va a ocurrir a partir de mañana en Osorno, en términos de lo que es el desmadre, de algún modo tiene que ver con esa educación que hemos ido priorizando, ¿no? O sea, incluso en la institución donde trabajamos, y Cristian lo sabe muy bien, hay muchos estudiantes que están preocupados por las calificaciones que van a tener que desarrollar
en su proceso formativo como profesionales de la educación, más que en otras preocupaciones relativas, por ejemplo, a aspectos vinculados a cómo se ha transformado muchos de los temas que nosotros tocamos en términos de su prioridad al interior del currículum. O sea, uno que es profesor, no sé, pues, filosofía de la educación, ética, políticas educativas. Cuando te pones a pensar también, o sea, esta idea de hacer como que la educación es posible de llevarla a cabo en una normalidad y trasladarla a la casa es de una brutalidad en la que perdemos también la oportunidad de abordar profundamente la consideración, yo diría, existencial de este momento como un tema formativo. O sea, esto no es una cuestión de tecnologías, esta es una cuestión que tiene que ver más bien con... No, es que no es una cuestión de tecnologías como punto central, quiero decir. A eso me refiero. Esto no es una cuestión de tecnologías en tema de punto central, porque la tecnología siempre es el medio para. No podemos, porque o sea, mucha de la discusión que se ha dado es sobre el éxito de esta nueva normalidad en virtud justamente de la conectividad, pues, compadre. O sea, los cabros, algunas personas, ¿por qué no pensar que muchos de los estudiantes que hoy día no están teniendo conectividad, a lo mejor están aprendiendo cosas que no se habían dado cuenta que tenían que aprender? O sea, también lo que tú señalabas es relevante. ¿Qué educación es la que se está colocando en entredicho hoy día con esta situación que estamos viviendo? ¿Es esa maratón? Parece ser. Mira, yo creo que es súper difícil poder establecer juicios generalizadores, ¿no? Porque hay tantas realidades diversas en un contexto primero de cuarentena, ¿no? Es decir, de encierro, que lo que digamos va a ser muy consistente probablemente con algunas realidades, pero va a disentir absolutamente con otras, digamos. O sea, hay gente que está viviendo esta cuestión de maneras que ni siquiera somos capaces de imaginar. Sí. Para bien y para mal, ¿no? O sea, sí, claro. hay un crisol, un crisol de realidades, y por lo tanto, yo creo que cuando se piensan las políticas públicas es súper difícil poder pensarlas en función del crisol. Por eso que de alguna manera se establece, creo yo, como una especie de promedio, ¿no? Es decir, de alguna manera, lo que intentan las políticas públicas es generar algo que es súper difícil de poder asir, pero que es el bien común. Y normalmente esa cuestión del bien común es una cuestión también súper discutible, porque es el bien común que normalmente favorece a quien toma las decisiones. Es decir, nunca el bien común es tan común realmente, ¿no? Es decir, el bien común siempre es un bien común en función de un interés fáctico, digamos, que está detrás de todas las decisiones. Creo que en este caso las experiencias, o sea, a mí me gustaría ponerme más bien en qué es lo que nos enseña este momento, ¿no? Desde el punto de vista educativo, qué es lo que nos enseña. Y preliminarmente hay algunas cuestiones que me parece súper relevantes. Primero, nos enseña que tenemos pésima memoria. Y nos enseña que tenemos pésima memoria porque experiencias de teleeducación, experiencias de educación en cuarentenas o experiencias de educación en situaciones excepcionales como esta, han habido por lo menos desde los años 40, digamos, solamente para hablar de los últimos del siglo XX, siglo XXI, ¿no? Las experiencias de radioescuela, de educación para la ruralidad, ¿no? Porque la ruralidad en algún momento de la modernidad occidental podría entenderse de algún modo también como una especie de encierro, es decir, la gente que vivía en las zonas rurales vivía de espaldas al discurso de la modernidad. Y por lo tanto, para poder atender las demandas educativas de ese mundo, se generaron experiencias formativas, educativas, de alfabetización, de formación sanitaria, de
qué sé yo, de formación técnica para la agricultura. Paulo Freire fue uno de los pioneros en materias Hay un texto precioso de Paulo Freire donde contrasta el concepto de comunicación con el concepto de extensión. No se trataba de llegar a las comunidades extendiendo el conocimiento de Occidente, el conocimiento de la modernidad, sino que de lo que se trataba era de generar vasos comunicantes que permitieran de alguna manera establecer diálogo entre aquellas realidades que estaban de alguna manera situadas en un contexto excepcional, como lo eran las zonas rurales de excepción o las zonas rurales de exclusión, y las zonas con mayor acceso al desarrollo. Experiencias notables en Chile las tenemos en este territorio, en esta aldea. Por ejemplo, la experiencia de Freder desde los años finales de los años 60, comienzo de los 70, hasta entrados los años 80, 85 más o menos, la experiencia de la Fundación Radio Escuela para la Educación Rural fue una escuela. Y en los años 70, gobierno de la Unidad Popular, esa escuela, la Fundación Radio Escuela para la Educación Rural, tuvo reconocimiento del Estado, es decir, los campesinos, agricultores, indígenas, no indígenas que habitaban en las zonas de cobertura de esta institución, el proceso educativo que llevaban a cabo a través de la radio era reconocido por el Estado. Por lo tanto, el que nos sorprenda en el siglo XXI con todas las facilidades tecnológicas que no habían hace 40, 50 años atrás, a mí me resulta un síntoma de mala memoria, ¿no? Es decir, ha habido... Pero ¿no te parece que la posición de la tecnología también en distintos momentos históricos como los que tú señalas, no la hace también diferente en incluso en su valoración? Tú señalabas algo que era muy interesante, que era el que esta situación nos había pillado de algún modo al sistema escolar, y lo digo así, desde parvularia a universitaria. ¿Educación parvularia ¿Te refieres a educación parvularia? Sí, educación parvularia. Nos pilló mal parado. Sí, pero muy pero mal parado. Eso está bien, pero, o sea, no solamente en términos educativos, en términos sanitarios también, y en términos económicos también, y probablemente en términos familiares también. Es decir, una pandemia, como planteaba Cristian al comienzo de la conversación, la enfermedad, decía él, es azarosa. Yo ahí, bueno, de algún modo no estoy seguro de compartir completamente la idea, pero para efectos de poder contrastar con tu opinión, Rodrigo, me parece interesante. A todo el mundo lo pilló mal parado. Es decir, esta cuestión, la velocidad con la que llegó, pilló mal parado a todo el mundo. O sea, la cuestión no es el diagnóstico, la cuestión es por qué. Es decir, claro. Y creo que dentro de esos por qué, el tema de la memoria, el tema mira, en términos así estrictamente locales, y cuando digo locales me refiero a nuestra propia realidad institucional. Este es un programa de la Universidad de los Lagos, la gente lo sabe, lo hemos dicho, nosotros trabajamos ahí, somos académicos del Departamento de Educación. La Universidad de los Lagos viene trabajando con una plataforma para apoyar los procesos formativos desde hace más de 10 años. Si hubiera existido efectivamente una práctica consciente, una práctica sistemática, una práctica de creciente profundidad respecto del desarrollo docente en todos los docentes, no nos habría pillado tan mal parado este proceso de enseñanza a distancia, porque habría una base mínima de vinculación con algunas herramientas que la tecnología nos permite. Pero yo por eso, todo lo que estás diciendo me parece darle la razón a lo que decía Rodrigo, ¿no? En el sentido precisamente de que todo aquello, ¿me entiendes o no?, que nos pilló mal parados, seguramente igual nos iba a pillar mal parados, pero nos iba a pillar en mejores condiciones porque la educación está pensada, ¿no es cierto?, de una manera tal en Chile como esta carrera maratónica en donde claro, cuál es el resultado, que no está pensado precisamente para la vida, y en ese sentido me parece relevante. Pero ya, entiendo, comprendo, está bien, o sea...
hay que relevar eso, porque pero definitivamente, no sé si, yo no voy a generalizar toda la educación chilena o la institución educativa desde que apareció, ¿no es cierto?, hasta hoy, sino que hablo de un cierto periodo histórico, ¿no es cierto?, en que parece ser que las cifras son más importantes que otra cuestión, ¿no es cierto?, para la educación. De hecho, es solo recordar, ¿no es cierto?, las cifras del CIMSE, las cifras de la PSU, parece estar todo ordenado, ¿no es cierto?, para que se den ciertos resultados, y más encima tú sabes que, y en eso sí estoy de acuerdo, tú sabes que la educación en Chile, según todas las estadísticas, ¿no es cierto?, están dadas y están hechas para que un cierto sector de la población tenga acceso precisamente a la educación universitaria, porque hay todo un cierto otro sector de la población que no tiene acceso precisamente porque como no tenía un trabajo, ¿no es cierto?, de que le diera mucho dinero, ¿no es cierto?, no podía acceder a la educación privada, y todos sabemos que quienes acceden a la educación privada son los que más entran, ¿no es cierto?, a la educación universitaria, que te permite tener puestos, ¿no es cierto?, con mayores remuneraciones. Entonces parece que precisamente los procesos educativos en Chile están pensados para otra cuestión, pues, ¿no? Oye, pero fíjate que hay una cosa que señala Cristian que es interesante a propósito de la educación privada, fíjate. Al día de ayer, un representante de los colegios particulares pagados del país lo colocaron bastante en apuros, un periodista que no me acuerdo de qué canal sería, y le señalaba en la lógica de mercado cómo de algún modo lo que él intentaba justificar de la no prestación del servicio, finalmente no cuadraba por ni un lado, ¿cachai? O sea, nuestro sistema educativo también en el sector más privilegiado hoy día está teniendo un efecto que demuestra lo pésimo de nuestro sistema, porque nuestro sistema no estaba preparado, como bien señala Martín, ni porque ninguno luego debe haber estado, porque era frágil hasta en esa ilusión de la excelencia de la educación particular pagada, porque basta con que empiezan a despedir a un número gigante de personas que están despidiendo hoy día, y esos colegios de algún modo ya no pueden ni siquiera autosustentarse por sí solos, y hoy día están lloriqueando porque los apoderados no les presenten recursos de protección, como ocurrió en Temuco, o están tratando de dar becas parcializadas para tratar justamente de no perder todos los ingresos, porque finalmente el negocio se sostiene con eso y con nada más. Oye, me surge, quiero plantear primero un absurdo, para después hacerles una pregunta que creo que va un poco en la dirección que estamos discutiendo, o que este articulito, que creo que no aborda la profundidad o sea, no, cuando dice educación para la vida, ese artículo, no estoy seguro si es que lo que se plantea de fondo en el artículo es un cuestionamiento al sistema educativo. Yo creo que lo que nosotros estamos haciendo aquí en esta conversación es hacer un cuestionamiento al sistema educativo. Pero bueno, el absurdo. Tengo una hija de 11 años que le pidieron en sus clases de videoconferencia que está teniendo ahora que se ponga uniforme para poder tener buena idea. Que sus clases. Entonces, le pareció tan absurdo, nos pareció tan absurdo, que no era el uniforme del colegio, sino que más bien para las clases de deporte. ¿No? O sea, es que, mira, creo que la posibilidad de poder entrar en lógicas absurdas, en un terreno que nadie conoce, o en un terreno que nadie de alguna manera ha explorado, y que todo el mundo se cree pionero, ¿no? Porque está de algún modo innovando, ¿no? Innovando esta cuestión de la innovación, que sea la tecnología. Es un riesgo que raya en lo patético. Hay cuestiones que rayan en lo patético. Y creo yo ahí que nosotros no sé, como padres, en este caso, nosotros como educadores de algún modo también, tenemos una tremenda responsabilidad para poder resituar
Y justamente para poder recoger el guante y poder ver qué elementos de lo que está ocurriendo hoy día, de lo que está aconteciendo, es lo que realmente nosotros tenemos que ir despejando para poder emerger, para que emerja, digamos, aquello que nos resulta fundamental. Y aquí, evidentemente, el uniforme, en la clase que sea, es una estupidez, digamos, mayúscula, ¿no? O sea, ya no, si ya era estúpido, digamos, en otro contexto, el plantearlo en una situación de videoconferencia, qué sé yo, ya me parece atroz, atroz. La pregunta que les planteo, mi experiencia como profe me ha llevado en algunos minutos a tener una cierta desconfianza, también en mi propia capacidad de innovación o de creatividad o de hacer cosas, pero también en un poco la cierta colonización de los mecanismos del deber ser, cómo debe ser una clase o cómo debe ser el proceso educativo en vista a los propios estudiantes, ¿cachai? Entonces, los estudiantes esperan un cierto tipo de estructura, de manera de poder hacer las cosas. Las instituciones, los jefes, quien toma las decisiones, espera una cierta forma. Frente a esta situación pandémica, frente a esta situación de encierro, con todas las limitaciones tecnológicas que existen, no he explorado cómo está haciendo este proyecto que se está instalando en la región de los lagos de la radio y la educación. Hay un proyecto que está vinculando a 2 o 3 radios regionales que están intentando hacer un vínculo con una fundación de profesores para un proceso educativo. Eso no lo he explorado. Sí he mirado la propuesta del gobierno a través de TVN, de su canal TVN Educa, que es una basura. Lo único que hacen es pasar monitos animados prácticamente toda la mañana. No hay una estructura, digamos, pedagógica detrás de eso. Pero ¿ustedes creen que esta situación de pandemia, de encierro, pudiera constituirse en una oportunidad para poner en tela de juicio o para poner la pregunta de fondo de qué es la educación que queremos, pero no solamente desde el punto de vista de quienes estamos en la trinchera, digamos, de ser profe, sino que también quienes están en la trinchera de ser estudiantes? Es decir, ¿hay alguna posibilidad de discutir hoy día con una cierta fertilidad la educación, pero de verdad? Es decir, no solamente dejar entre paréntesis el CIMSE o cambiamos la PSU por la PCS o no sé, sino que de fondo. O sea, depende del espacio, po. Yo creo, viejo, sí. Depende del espacio finalmente, po. Porque finalmente igual tú lo haces en tus clases, po. O sea, no sé si tú lo haces, me refiero a mí, yo intento hacerlo, ¿me entiendes o no? Me imagino que tú igual intentas hacerlo en tus clases, que la posibilidad es conversar qué significa la educación, po. Pero hay trincheras en que no, po, porque está precisamente esta maratón de que nos habla el texto, nos habla también de políticas públicas, ¿no es cierto?, de la institución educativa en general, que precisamente parece no tener este espacio para, aunque lo rece y lo profese en el currículum, al final, cuando tú ves las decisiones políticas que se toman y quién las toma, ¿no es cierto?, un ingeniero comercial, no existe ese espacio, porque la educación está pensada para otro, desde ese plano, desde esa perspectiva está pensada de otra forma. Ahora dentro del espacio de la trinchera pequeña, de la aldea, ¿no es cierto? Y de la pequeña aldea, ¿no es cierto?, que hoy día existe entre nosotros y nuestros estudiantes, donde también nosotros pasamos a ser estudiantes. Sin embargo, por el hecho de que no tenemos... ¿Cuántas herramientas tecnológicas habré conocido este tiempo que no sabía ni siquiera que existían para poder hacer, ¿no es cierto?, esto mismo que estamos haciendo nosotros? O sea, Meet lo conozco desde marzo, Zoom lo conozco desde marzo. ¿Qué otra herramienta? Esto se llama Jitsi, ¿no? Todas estas herramientas, ¿no es cierto?, no tenía idea de que... Y muchas otras más que existen, po. Entonces, ponerse... O sea, no es un problema de herramientas.
No, pues no es un problema de herramientas, pero sí es un problema, ¿no es cierto?, de que estas herramientas también pueden ponerse, ¿no es cierto?, en entredicho en el problema de que es la educación, porque finalmente puedes tener una definición de la educación que sea formal o una que sea informal, donde me parece que una definición informal es más conveniente para este momento en cuanto sabes, ¿no es cierto?, como diría don Paulo Freire, ¿no es cierto?, que el contexto es súper importante, ¿no es cierto?, de relevarlo para tener una educación que sea crítica. Y en ese sentido, si no relevas el contexto de lo que está pasando, de las herramientas que estás utilizando dentro de los mismos procesos educativos que estás llevando muchas veces a la par con los muchachos, y muchas veces los muchachos conocen más estas herramientas que uno, Sí, no podía hacer educación crítica, si al final crítica no significa, ¿me entendí? ¿No? O sea, lo puede ser también, ¿cierto? Estas reflexiones de alto vuelo, ¿no? Pero también reflexión crítica significa, mira, estoy acá, somos básicamente estos tres personajes que estamos acá, somos básicamente fantasmas o imágenes. Tú que estás leyendo Bergson, ¿no es cierto? En este momento somos un mundo de imágenes, nos vemos acá, ¿cachai? ¿No? fíjate, Entonces, no relevar eso dentro de los procesos de los cuales tú estás llevando a cabo, me parece no crítico, ¿cachai? Hay que relevarlos porque, aunque mira, sean estas herramientas pueden ser puestas en entredicho. Y por eso te digo que, llevando así a la conclusión lo que te decía, hay ciertos espacios en que sí se puede y ciertos espacios en que no. Y esos espacios en que sí se puede, ¿no es cierto?, hay que sacarle el más profundo provecho, porque es el espacio de encuentro precisamente No, con las personas mira, que mi pregunta se están déjame colocar un punto. educando. pero, Pero déjame colocar un punto, Martín, a pero propósito espérate, antes de de esto colocar mismo. un punto, responde a la pregunta, porque me Sí, interesa saber tu opinión yo te voy a también. responder. Yo te voy a responder. Yo tengo mis serias dudas por la manera en la cual se ha configurado el consumo de las redes sociales, que son los grandes paraguas que de algún modo nos configuran la manera de interactuar en estos contextos tecnológicos, que yo la he vivido y me ha preocupado en este último tiempo. Fíjate que no he tenido problemas de estudiantes que no se conecten. Gran número de ellos se conectan. No he tenido problemas de estudiantes que respondan a las tareas que se les asignan en foros y en cosas de esa naturaleza, ¿no? Cuestionarios, etcétera. No ha habido problema. No tengo problema en el que accedan a determinadas plataformas para leer determinado texto. Pero sí lo que no logro darle el clavo a un aspecto que, claro, no es propio de esta manera en que se ha configurado el sistema de consumo de las redes sociales, que es la falta de interacción. No, los muchachos están acostumbrados a un consumo asincrónico, como esa es una palabra de moda hoy día, al consumo No debería. asincrónico de este tipo de medios. Entonces, cuando estás en una clase presencial, me he dado cuenta de que en la medida en que ellos se van dando cuenta de que o ellos mismos graban la clase, o tú mismo se las das grabada, empiezan a faltar un poquito más. Y hay una baja inmediatamente. Porque, claro, ellos lo van a consumir porque algunos están trabajando, porque a lo mejor a la hora que tenéis clase él tiene que cuidar a su hermano, etcétera. Lo que hemos perdido, creo yo, fíjate que es el que más me preocupa, es la interacción, el que se enfría esa interacción, porque yo puedo leer los textos de ellos, pero no es lo mismo responderle al texto que en el momento él está pensando inmediatamente a raíz de lo que yo le planteo o le manifiesto en la clase. Y esa instantaneidad, de algún modo, creo que en alguna medida es una pérdida que a lo mejor las redes sociales podrían ayudarnos a mejorar, pero por la manera en la que nos hemos configurado como consumidores de esto, hoy día no se puede. Esa innovación no se da, creo yo, por lo menos en mi experiencia en esto, ¿cuánto llevamos? Un mes. Ya, y no veo que pueda modificar, creo yo. Porque todos estamos en la misma, todos estamos con video, todos estamos dando conferencias, comentando PowerPoint con audio, un poco en lo que tú señalabas, en la fiebre de creer que estamos innovando. O sea, lo que pasa es que de alguna manera cuando socialmente has tenido más de un siglo de, de colonización respecto de cómo se tiene que vivir una clase, cómo se tiene que hacer una clase, qué es una clase, ¿no?
situarte rápidamente en un contexto distinto, claro, necesariamente hay una fase que es traumática y que necesariamente tiene que romper y te tiene que doler la manera en que estás haciendo las cosas. Hay un momento en que como profe y como estudiante tienes que quebrarte, tienes que traumatizarte con la cuestión, porque la cuestión no es como tú venías acostumbrado a que sea, ¿no? O sea, no, y no se trata de esto, creo yo, o sea, yo no tengo la receta, pero sí que me parece que hay algunos tips importantes. Primero, uno, decía adelante, la memoria. Dos, creo que el tema que tú planteas, el tema de la interacción, es una cuestión que se ha estudiado harto. Jenkins habla a propósito de la televisión y de la televisión digital, particularmente habla a propósito de la convergencia de medios. Es decir, no es posible suponer que la interacción en un sistema educativo como este que estamos explorando, ¿no? Este nuevo que estamos explorando, vaya a sentirse, a leerse, a pensarse, a diseñarse del mismo modo a la interacción que ocurre en un aula, ¿no? Porque no es un aula. El título del texto que estamos trabajando hoy día es justamente La casa no es una escuela, ¿no? Y por lo tanto, me parece interesante la posibilidad de romper un poco con las expectativas que uno tiene como profe en un contexto de normalidad, porque este no es un contexto de normalidad. Por lo tanto, creo que lo que hay que tratar de poner ahí en la mesa es, bueno, bajo esta situación, ¿qué es lo que podemos, qué es lo que podemos lograr? Y esa es una cuestión que no es una pregunta que se tiene que hacer el profe, es una pregunta que se tiene que hacer dialógicamente. Así es, quienes están metidos en este proceso y quienes quieren participar de este proceso. Oye, pero ¿no les parecía? Yo ingresé a marzo con altas expectativas a raíz de la movilización social y su impacto en el aula. Yo estaba entusiasmadísimo. Estaba entusiasmadísimo porque de algún modo uno de los aspectos que estaba en cuestión era la autoridad del profesor. Y creo que es justamente uno de los aspectos que tú señalas que más es difícil de desmontar de esa escuela que de algún modo traumó a generaciones completas, por decirlo de algún modo, ¿no? Y que de algún modo... Sí. Y que de algún modo reproduce esta idea del estudiante como consumidor o como espectador, diría yo, ¿no? Que un poco es eso, ¿no? Y profe, claro. Y sistema, o porque también los profes son evaluados. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿quién está evaluando hoy día? Mira, hoy día en Osorno, lo que comentaba la semana pasada como para poder engancharlo con lo que está pasando ahora. Se acabaron las vacaciones de invierno que por primera vez en la historia de la humanidad, sí. ¿Las disfrutaron? En otoño, digamos, vacaciones de invierno, pero que fueron en otoño, no importa. Se acabaron ya. Y por lo tanto, esta semana se supone que se inició el segundo semestre. Una cosa rara, pero ya. El tercero. Resulta que los profesores, las profesoras están siendo convocadas, ¿no es cierto? Convocades a reuniones, qué sé yo, y en el sistema educativo municipal osornino, lo que está pasando es que, a propósito del decreto del señor Bertín, se van a establecer turnos éticos, ¿no? Se van a establecer turnos éticos en las escuelas y esos turnos éticos van a tener básicamente dos funciones. Una función para poder dejar a un grupo de profesores con una cierta permanencia, digamos, en el espacio educativo, de tal manera de poder resolver algunas visitas de eventuales estudiantes, eventuales apoderados, a buscar algún tipo de material. Y dos, poder ir generando el material de tal manera de poder ir entrando a una cierta fluidez en el funcionamiento de las escuelas. En los colegios particulares privados, lo que está pasando
es que están haciendo malabarismo para poder justificar, digamos, lo que se paga. Entonces generan múltiples videoconferencias durante el día. Probablemente la realidad, nuevamente, es un crisol. Yo no puedo hablar de toda la realidad absoluta, pero básicamente lo que hemos sabido es que hacen muchas videoconferencias, dan muchas tareas, pero no veo que en ninguna de esas instituciones escolares realmente hoy día se estén planteando la cuestión de fondo de, bueno, ¿cómo nos resignificamos? Es decir, ¿cómo resignificamos este momento y lo aprovechamos en función de esto que Beley y Muñoz planteaban ahí, la educación para la vida? ¿Cómo aprovechamos toda la tecnología de una institución escolar para poder hacer un mínimo aporte en una situación como esta? Yo no sé si es así, pero tiro una interpretación que puede ser bastante subjetiva, pero que yo pienso que es bastante compartida por muchos. O sea, ¿cómo vas a pensar que este es el momento para que las instituciones se pongan a resignificar, ¿no es cierto? ¿Qué significa la escuela? ¿Qué significa sus herramientas? Si al final precisamente era el 18 de octubre, ¿no es cierto? El momento, ¿no es cierto?, donde se ponía, ¿no es cierto?, en la palestra la resignificación, y precisamente lo que ha sido la pandemia, ¿me entendís o no?, es un momento para restablecer, ¿no es cierto?, cierta mirada que estaba antes del 18 de octubre. De hecho, en esa medida, ¿no es cierto?, la pandemia ha sido un, entre paréntesis, que le viene suculentamente, ¿no es cierto?, al gobierno de turno. Pero en este momento yo no sé si es, o sea, puede ser un momento de resignificación, y yo creo que en un espacio, ¿me entiendes o no? Lo que te planteaba antes, en un espacio que puede ser en el encuentro, ¿no es cierto?, de nosotros con nuestros estudiantes, ¿no es cierto? Pero en el espacio, ¿no es cierto?, precisamente institucional, que también son las escuelas privadas, ¿no es cierto?, y las escuelas públicas no se plantean esto como resignificación, ¿cachai? ¿No? Porque precisamente el catalizador de la resignificación había sido, ¿no es cierto? Tú mismo lo mencionaste, 2005, 2006, ¿no es cierto? Los pingüinos, ¿no es cierto? Y en este 18 de octubre ha sido, ¿me entendís o no?, la gran mayoría de la población que, aparte de las políticas educativas, está en contra de gran parte de lo que el sistema estatuido, ¿no es cierto?, nos mantiene, ya sea en salud, ya sea en pensiones, ya sea en un montón de ámbitos de la vida. Entonces, me parece difícil resignificarlo cuando en realidad en la pandemia es una oportunidad para ellos, ¿caché? ¿No? No Sí, para nosotros. está Ahora bien. me gustaría preguntarle, porque yo estoy seguro, weón, que hay una persona que tiene todas las respuestas de esta weá. Y esa persona se llama Evelyn Matei, weón. Una persona crítica, weón. Oye, lo que pasa es que, ¿sabes que Mateo de los profes. lo que me pasa es que hoy día es jueves, jueves 30 de abril, el cumpleaños de mi hermana, feliz cumpleaños hermanita, no te pude ir a ver por razones más o menos evidentes. Y compre el libro. Se me había olvidado. ¿Ah? Si es el momento de los datos, oiga, y compren mi libro. Eh, lo que me pasa es que hoy día también, jueves 30 de abril, tempranito en la mañana, se abrió una postulación en el ex CONICIT, actual ANID, Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ¿no es cierto? Así creo que se llama Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. Una investigación, un fondo de más o menos 2.000 millones de pesos, con proyectos de hasta 90 millones para COVID, ¿no? COVID-19, y que está abierto no solamente a la innovación desde el punto de vista sanitario, es decir, no solamente para investigaciones respecto de la cuestión de las implicancias médicas o sanitarias del coronavirus, sino que abierta en general, digamos, a cualquier posibilidad. Por lo tanto, me parece súper interesante la posibilidad de retrucarte, Cristian, y decir, bueno, ¿por qué justamente un estado de excepción como una pandemia, ¿no puede ser el momento oportuno para
para reflotar, digamos, un cuestionamiento o una necesidad de resignificación. Yo comprendo que esa resignificación no va a estar dada por quienes toman las decisiones o por las estructuras de poder. Estoy de acuerdo en que esa resignificación no va a estar dada por el dueño de un colegio determinado o por el administrador de un sistema educativo determinado. Pero me guardo mi reserva respecto a la posibilidad de resignificación que le puedan dar los propios estudiantes, los propios apoderados, incluso los propios docentes. No, yo eso igual, en eso estoy de acuerdo contigo. Pero ¿cuál es el punto de, a ver, dónde nos ha dado más duro, por decirlo así, esta pandemia? O sea, incluso a lo mejor reinterpretando el propio artículo a raíz de una interpretación tuya, claro, a lo mejor este artículo es más conservador de lo que habíamos pensado porque dice, no nos preocupemos si finalmente la educación puede esperar un rato, tranquilo, no hay problema. El tema está en que puede ser que no podemos reaccionar porque efectivamente lo que nos ha afectado la educación a raíz de este ejercicio de normalización que han intentado las instituciones es justamente para evitar esto. Y finalmente lo que quieren es que volvamos a la normalidad, pero ahora en el formato de las redes sociales o digital, como quieras llamarle. La invitación de Beley y Muñoz es hacer un entre paréntesis. Bueno, eso puede ser un problema. En ningún momento en el artículo realmente hay un y ojo, que Beley, justamente ese es el tema. En la producción académica de Beley uno puede mirar lo que Cristian Beley ha venido haciendo desde el punto de vista de levantar evidencia respecto de lo segregador del sistema educativo bajo el paraguas del capitalismo neoliberal chileno. Eso es sus publicaciones están disponibles ahí. Gonzalo Muñoz ha sido un operador desde el punto de vista de la gestión de Brunner, de la Universidad del Desarrollo y de la Fundación Chile. No estamos hablando de revolucionarios de la educación, ¿no? Estamos hablando de... ¿Ah? No, de hecho, precisamente, mira, porque no quería tocar ese punto, pero ya que Rodrigo lo relevó, hay un destacado, ¿no es cierto?, donde dice, el modo ultra detallado en que planificamos contenidos semana a semana, día a día, simplemente no aplica para los tiempos excepcionales que vivimos. Y cacha lo que dice ahora, los adultos y autoridades debemos transmitir confianza a los niños y jóvenes, no angustia, ¿no? Claro. No hay un cuestionamiento. No hablar de que esta cosa se puede repensar, remirar. No. Bueno, pero, o sea, creo que de alguna manera también tenemos los adultos y las autoridades, ¿no? Los adultos y las autoridades, ojo. Bueno, tenemos la libertad como académicos del Departamento de Educación de una universidad pública de poder también extender la invitación a ir un poco más allá y aprovechar también estos procesos de reflexión y este confinamiento obligado para poder pensar un poco, bueno, ¿qué es lo que esperamos de un sistema educativo, no? Sí, yo creo que es que, mira, incluso hace unos días atrás alguien incluso me planteó, me dijo, mira, con el tema de la pandemia y a raíz de los problemas que ha suscitado el sistema sanitario, el tema de la educación, olvídate, no vuelve a ser tema de aquí a 10 años más. No, espero que no sea así, era un diagnóstico un poco extremista, yo lo entendía, pero de algún modo lo que estaba en juego allí era, mira, somos tan incapaces de sacarle provecho a esta situación que en definitiva lo que uno podría pensar que es un remesón a nuestra forma de vida, en realidad lo que nos están enseñando es que es más bien un entre paréntesis. Incluso se nos advierte, oigan, pero por favor, ustedes saben que es probable que en un par de años más vivamos otra pandemia. Entonces ahora todos vamos a empezar a acumular más confort, más legumbres en nuestra despensa, no sé, por decir alguna lesera de ese tipo. El tema está en que la pregunta que yo les hacía era,
a raíz del pensar la educación de otra manera. En realidad, esta pandemia nos ha golpeado duramente. ¿En qué nos ha golpeado duramente? ¿Qué nos ha hecho pensar? ¿En qué nos ha remecido? O sea, La cotidianidad puede ser que sea tan... La cotidianidad tiene que ver con... Chuta, hay una frase, esto para hacer rabiar a Cristian, no, disculpen, es explícito, ¿no? Es como aquello que dice Kant en una, no me acuerdo el texto, que Cristian a lo mejor se acuerda. Kant dice en una parte que la risa y el llanto es lo más rápido que olvida el ser humano. O sea, cuando nos vemos expuestos a determinadas emociones, aunque sean intensísimas, como son emociones nada más, dice Kant, la verdad es que te vas a olvidar rapidito. Rápido, sí, súper. yo creo que es súper importante situarse antes de responder tu pregunta. Sí, no, pero sí, una provocación justamente para el tema de que parece ser que el aprendizaje a partir de esta pandemia nos ha golpeado emocionalmente fuerte, pero la pregunta es si esa emoción es tan fuerte como para hacernos repensar algo. Bueno, yo voy a suscribir la tesis de mi nuevo gurú, Mirko Macari, y ¿Ya? de que efectivamente yo tengo la impresión de que estamos... Este es un acelerador. La pandemia operó como una especie de acelerador de un proceso que no tiene detención posible y que es justamente un cambio de ciclo donde el aceleramiento digital, las relaciones verticales empiezan a mermar, donde las instituciones que ya venían, digamos, en una podredumbre y en un desplome, ahora básicamente se va a acelerar todo ello. Por eso que me parece súper interesante de poder utilizando ese mínimo elemento que yo creo que era observable desde el punto de vista sociológico. Y por eso es que ese artículo que a mí me pareció bien interesante la primera vez que lo leí y que ahora que lo estamos discutiendo me parece quedar en deuda, creo que es bien mezquina la posibilidad de simplemente dejar entre paréntesis la vida escolar. Y lo que podría ocurrir a partir de este proceso es impulsar nuevamente un cuestionamiento al modelo educativo. O sea, creo que si hay algo que podría efectivamente dejarnos esta pandemia, aparte de inmunidad Y gordura. eh, y muerte, ¿no? Sí, claro. Es la posibilidad de reflexionar respecto de lo que estamos haciendo, de lo que estamos haciendo. ¿Ustedes han leído el cuento Los Inmortales de Borges? Sí. Bueno, eso es. Cuando tú eres mortal y cuando te dan un bofetón, digamos, con la posibilidad cierta de perecer, no te queda otra que empezar a valorar cada minuto, ¿no? Y desde esa perspectiva se empieza a desvanecer, digamos, una serie de rituales dentro de los cuales está, por ejemplo, el usar uniforme. O sea, Dios mío. Compañeros, vamos terminando. Llevamos 1 hora y 2 minutos. No sé si quieren ahí cerrar. Cristian. No sé, compre mi libro. Por favor. No, un exquisito tema para no seguir conversándolo y seguir tocándolo en nuestras sesiones virtuales con nuestros estudiantes, ¿no? Creo que se inscribe, ¿no es cierto?, también dentro de los ciclos reproductivos, ¿no? La teoría de Pierre Bourdieu a propósito de la educación. Cómo nos damos cuenta de que si hay que hacer un cambio de ciclo, a lo mejor también en la educación, tal como la hemos vivido, ¿no es cierto?, durante los últimos 30 años, porque eran 30 años, no eran 30 pesos, ¿ah? Debe cambiar de ciclo, po. El problema son la gente horrible, weón, y detestable, weón, que nos gobierna, weón. Que tienen en la Para el cabeza. Supremo Gobierno. Pero Claro. bueno, esa es mi reflexión final. Un poco dura, pero es bueno decirlo, weón. Gente horrible y detestable que nos gobierna, weón. Gracias, Cristian. Ya, pues, nos estamos viendo entonces
la próxima semana. Muchas gracias y nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao.